Escaparon de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la revuelta de Hungría contra el régimen comunista y las tantas guerras de liberación del dominio colonialista. Huyeron del conflicto social, la tiranía y el desprecio por los derechos humanos. Escaparon a pie, en barco, en tren y luego en avión. نقولي لمنا ساعات حدا بناتهم وصي لمنا جزانا عطينا محساتنا بدغونم احنا باسرات مراحتنا وصن سلنا بقدنت وصينا شع بنايتنا انجرا بلعنا دكنا ما وعلنا. So they bombed the school where we are staying. A lot of shelling, but from different angles. So we are just fighting for our lives. People running to save their lives. Ajo kjo nuk është toka juaja, shiqon edhe njerë këtë tokë, sepse nuk keni për të kthyer kur këtu. No importaba cómo huían, si estaban solos o en masa, todos necesitaban protección. Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. Despojados de sus derechos y a menudo de todo lo que poseen, huyen en busca de seguridad. Ya sin poder contar con la protección de sus propios gobiernos, acuden en busca de ayuda al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La idea de brindarle asilo a los perseguidos es tan antigua como la humanidad, pero solo se aceptó universalmente en 1951, con la adopción de la Convención de la ONU sobre los Refugiados. The convention is a product of the turbulence in Europe, the two world wars, the fact that these wars had a very serious humanitarian consequence, generated millions of people who were displaced and who were in need of some sort of international protection to substitute for the fact that they didn't have a state that could exercise protection for them. And so the convention is a product of an upsurge in international sentiment, a reflection or an appreciation that the refugee problem is an international problem, that states have responsibilities jointly and together to address the needs of these people. El documento definió al refugiado como cualquier persona que se encuentra fuera de su país de origen y no puede regresar a él debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Uno de sus principios fundamentales es la protección contra la devolución forzada al peligro. That was included in the convention because without that there can be no substitute international protection. If individuals cannot have the security of knowing that where they go they will not be returned to the situation that forced them to flee, then they have no basic protection. Esto, junto con los otros principios de la Convención, ha permanecido constante a través de los años. Sin embargo, el trabajo de salvaguardar a los refugiados está evolucionando y la Convención continúa proveyendo a ACNUR una base para sus futuras actividades de protección. Protection is a multifaceted responsibility. It goes beyond ensuring that shelter is available, that food is available, and that families are housed. It also relates very directly to working with states to ensure basic rights are respected, that the vulnerabilities of women and children in displacement situations are addressed through proper programs, through proper procedures which respect basic principles. Se hizo evidente que cada situación de refugiados demandaba una respuesta de protección diferente, dependiendo del conflicto, los gobiernos involucrados y los mismos refugiados. Well, this shows how the border point is. Suddenly things changes. This field was empty. Last Saturday we had maximum 200 people in the village, and this one has arrived within the last 1 or 2, perhaps 3 days, and they have no shelter right now. We have to get trucks up here to move these people many kilometers to the big camp in Binaco, and from there we can give them the assistance they need. We need to get them away from the border, so it's also a question of protection and security. La naturaleza de los movimientos de refugiados cambió drásticamente. En los años 50 y 60, con las guerras africanas de liberación,
Los éxodos se fueron haciendo cada vez más grandes. Para reflejar estos cambios, en 1967 se expandió la Convención de la ONU sobre los Refugiados para incluir a los refugiados no europeos. 2 años más tarde, los sucesos en África impulsaron a la Organización de Unidad Africana a crear una convención hecha a la medida de sus propias necesidades. That convention is very important, not least because it contains a definition of refugee which builds on the 1951 convention but expands it, and it includes also persons who are displaced by civil disorder, war, the so-called victims of violence as opposed to the victims of persecution. A finales de los años 60, la Convención sobre Refugiados Africanos protegía a más de 1 millón de refugiados en el continente. En 10 breves años, el escenario de las grandes crisis de refugiados pasó de Europa al mundo en vías de desarrollo. Los años 70 en el sur de Asia presentaron nuevos desafíos para ACNUR y para los principios de la Convención. En Bangladesh y subsecuentemente en Afganistán e Indochina, el conflicto provocó crisis de épicas proporciones. Ninguno de los países asiáticos involucrados era signatario de la Convención y por lo tanto para ACNUR el principal dilema de protección era cómo convencer a aquellos gobiernos de honrar sus principios de protección, mantener fronteras abiertas, aceptar a millones de refugiados y protegerlos hasta que se encontrara otra solución. Sucesos como el importante regreso de refugiados a Namibia después de un conflicto que duró décadas, el fin de la Guerra Fría y su rivalidad de superpoderes parecían indicar que vendrían tiempos más pacíficos. En cambio, el sufrimiento humano fue en aumento. El número de casos que maneja ACNUR pasó de 8 millones de personas a fines de los 70 al triple de este número a mediados de los 90. Esto incluía un número cada vez mayor de personas afectadas por la guerra. Para ACNUR, los refugiados constituyeron la prioridad en cuanto a la protección. Sin embargo, en los años 90 se le solicitó frecuentemente que asistiera a los desplazados internos, aquellos que habían huido de sus hogares, pero que no habían cruzado frontera alguna. Técnicamente no eran refugiados y ayudarlos era más complicado. They're harder to find. I mean, they're not in neat camps on borders, which is the refugee thing. They're usually in host communities, living with poor families, hidden away in difficult areas, often in dangerous areas. So they're not very visible. They're not easily definable always. The media access is less, and I think that's an important factor. And governments are more sensitive about access because it's their own people, and often the governments are often responsible for their condition, or partly responsible. Uno de los desafíos más grandes llegó con la Guerra del Golfo. La Asamblea General de la ONU le solicitó a ACNUR que ayudara y protegiera a casi 2 millones de kurdos iraquíes que habían huido de la represión del régimen de Saddam Hussein. Algunos habían cruzado a países vecinos, otros huyeron al norte de Irak. La agencia había ayudado a desplazados internos anteriormente, pero nunca en semejante cantidad. Ya que no se podía acceder a los caminos, ACNUR arrojó desde el aire los elementos necesarios para ayudar a las víctimas. A medida que se acercaba el nuevo milenio, la naturaleza de la guerra también cambió, presentándole nuevos desafíos a la Convención. Los conflictos se tornaron en complicados asuntos internos que involucraban una maraña de facciones rebeldes, guerrillas o grupos paramilitares y fuerzas gubernamentales. El desplazamiento se convirtió en una táctica de guerra y el famoso término limpieza étnica en sinónimo de conflicto balcánico. En Europa, la guerra de 4 años en la antigua Yugoslavia puso de relieve el tema de los refugiados, pero el continente se mostraba reacio a aceptarlos. Antes, los gobiernos europeos les habían dado la bienvenida a todos los refugiados que escapaban a través de la cortina de hierro. Una vez desmantelada, la alfombra de bienvenida desapareció. Los refugiados de la antigua Yugoslavia fueron limitados solo a la protección temporaria, que satisfacía una necesidad inmediata de alejarlos del peligro. Pero la protección temporaria deja a menudo a los refugiados en un limbo legal. La antigua Yugoslavia y otras crisis masivas de refugiados le dieron a ACNUR y a los refugiados una importancia pública que nunca antes habían tenido. La organización se hizo conocida por sus grandes operaciones de asistencia, puentes aéreos
y convoyes de ayuda. Se la criticó de haber abandonado los principios de protección de la Convención para realizar operaciones que ganaran titulares en la prensa. A menudo se debate si proporcionarles asistencia a los refugiados forma parte de la protección. En caso de asilo individual, puede que no sea un tema central, pero los trabajadores humanitarios saben que en una emergencia masiva, la ayuda que permite salvar vidas es la primera línea de protección. In very broad terms, assistance is indeed an extension of protection. In poor countries, which are frequently the countries that receive refugees, they can't afford to look after a mass influx, which means that in order to provide your initial protection and not to undermine the food security of people in that particular region, you have to provide assistance. Mientras que el drama de los Balcanes atraía la mayor parte de la atención de los medios, otra crisis ponía a prueba el vínculo entre la asistencia y la protección. Ya presente en el área de los Grandes Lagos de África, el personal de ACNUR observó el desarrollo de la crisis. By the time we got to the border, it was 10 minutes after the first people had arrived, actually at the border post. And all we could see in front of us, right the way across the bridge, right the way up into Rwanda, were people, thousands and thousands of people. Después del genocidio que dejó más de 800.000 víctimas ruandesas, más de 2 millones de refugiados cruzaron la frontera hacia Tanzania y lo que por entonces era el este de Zaire. A pesar de las enormes dificultades, ACNUR mantuvo abiertas las fronteras y construyó enormes ciudades de carpas. It's maybe the first time that we have to manage such a wave of refugees coming. We have to build a city in a few days with all the program in accordance with the city. It means problem of water, problem of sanitation, problem of health, and so everything is urgent because one day lost, a gap of one day, and we can have diseases. People are completely overcrowded, so we have to react very, very quickly, very fast. La enfermedad todavía se expandía. El cólera causó la muerte de 50.000 personas en 2 semanas. Salvar vidas se convirtió en la prioridad número 1. De allí en más, los Grandes Lagos también hicieron surgir el candente tema de la separación entre combatientes y civiles. ACNUR había estado tratando este problema de forma discontinua desde fines de los 50, pero en los Grandes Lagos tendría consecuencias mucho más graves. Las solicitudes de apoyo internacional cayeron en oídos sordos y sobrevino más violencia. Mantener a salvo a los refugiados dentro de los campamentos es un desafío constante y forma parte del compromiso de compartir la responsabilidad que un Estado contrae bajo la Convención. Un refugiado no ha encontrado un verdadero refugio seguro si no puede escapar del mismo tipo de violencia que lo forzó a huir en primera instancia. Los campamentos están destinados a ser refugios temporarios antes de lo que ACNUR denomina soluciones duraderas y la reanudación de una vida normal. Estas soluciones dependen en gran parte del espíritu de distribución de responsabilidad que se indica en la Convención. En la mayoría de los casos, la solución preferida es la repatriación. En un mundo ideal, ACNUR ayuda a los refugiados a volver a sus hogares cuando ya no hay peligro. Pero la realidad puede ser diferente. En la actualidad, los refugiados regresan a menudo a un país que se encuentra en medio de disturbios, en donde continúan necesitando la protección, incluso después de su regreso. Este fue el caso de un grupo de somalíes que retornaron después de años en el exilio. Se les otorgó una pequeña subvención y algunas herramientas para que comiencen de nuevo, asegurando que su retorno fuera sostenible. Los refugiados que regresan deben tener los medios necesarios para reincorporarse a su comunidad. De lo contrario, la paz frágil posterior a la guerra puede disolverse fácilmente en la violencia. La segunda solución duradera es la integración de los refugiados a la población local. Ciertos países anfitriones han ofrecido generosamente a refugiados que han estado en el país por mucho tiempo la posibilidad de convertirse en ciudadanos y de trabajar con los mismos derechos que los locales. En Congo Brazzaville, más de 2.000 refugiados ruandeses aprovecharon la oportunidad.
Para ellos, constituyó el fin de una larga odisea. Il faut se rendre compte, ça marchait des milliers de kilomètres à travers la moitié du continent. Et c'est ces gens-là qui maintenant, après ce long voyage, doivent reprendre une vie responsable, une vie en dignité, une vie indépendante. La población local recibió con agrado esta iniciativa, ya que los ruandeses trajeron habilidades muy necesitadas en las remotas aldeas. La tercera solución duradera es el reasentamiento. Esta es una opción reservada para números relativamente pequeños de refugiados más vulnerables que no pueden volver a sus hogares ni permanecer en su país de asilo. Significa mudarse a un nuevo lugar y adaptarse a una nueva cultura. Mónica y sus 3 hijos fueron aceptados para el reasentamiento en Nueva Zelanda. Solo un mínimo porcentaje de los refugiados logran encontrar un lugar en Occidente por medio de los programas de reasentamiento. Otros, en su desesperación por escapar, a menudo recurren a medios más riesgosos como el tráfico humano. Un desafío permanente para ACNUR es cómo mantener abiertas las puertas de los países industrializados a los refugiados. La globalización ha logrado un mundo más accesible. El resultado es un aumento del número de personas que golpean las puertas de los países industrializados. En respuesta, los gobiernos occidentales han construido barreras indiscriminadas, bloqueándoles el acceso tanto a inmigrantes como a refugiados de buena fe. Our responsibility here is to try and disentangle refugees from the migration control net so that if they do have genuine protection needs, these can be properly examined in status determination procedures, and if they're found to be valid needs, that they can be properly addressed by these receiving countries. Algunas personas del mundo desarrollado creen estar inundados de solicitantes de asilo. Sin embargo, Occidente alberga una mera fracción de la población mundial de refugiados. Soportan la mayor parte de esta carga las naciones más pobres, aquellas que no poseen ni recursos ni infraestructuras. En el 2000 hubo alrededor de 450.000 solicitudes de asilo para toda Europa. En cambio, un país como Pakistán alberga más de 2 millones de refugiados. En un momento determinado dio asilo a más de 3 millones. Algunos incluso argumentarían que la Convención de la ONU sobre los Refugiados ya no es relevante en el mundo actual de la inmigración en masa. Aunque no contenga todas las respuestas, ha comprobado ser una contundente y versátil fuente legal. The convention is a good instrument to address many of the problems today. It's just not in itself and by itself sufficient to address them all. It's a living instrument, it's not a static instrument. It has to be interpreted in its modern time and its modern context in accordance not only with its letter, but also its purposes, its objectives, and indeed its spirit. Las voces desesperadas de aquellos que dependen de la protección que provee la Convención proporcionan el argumento más fuerte para su preservación. The commander commanded the 12-year-old rebel not to kill Memuna, but just cut off her right hand and leave him there. So the 12-year-old rebel boy did it. Y entraron los paramilitares revueltos con el ejército, diciendo que necesitaban la zona desocupada. We are suffering, and with our suffering, we have nowhere to go. Look at our kids. They have nowhere to go. We have no future for our children. Where are we going to do?